Ahí está, ¿no? Bueno, arranquemos. El día de hoy les voy a hablar de accesibilidad web. Por cuestión de la vida, me ha tocado estar en algunos proyectos que tienen que ver con la accesibilidad. Entonces, es como la segunda plática que doy de esto. La primera plática que di fue como de 1 hora y tantos, y estoy intentando hacer ahorita una plática como de 10 minutos. Entonces, vamos a ver. Entonces, agárrense. Voy rápido y luego hay muchas preguntas, las que gusten, ¿no? Pero 10 minutos. Este soy yo, algunos ya me conocen, otros no. Me dedico a un montón de cosas, pero bueno, Drupal es casi mi negocio y a lo que me dedico. Accesibilidad web. No me voy a poner a leer esto, pero la idea básica es que todos estamos construyendo sitios. Y lo ideal sería que esos sitios, tanto en su contenido como en su funcionamiento, fueran accesibles a la mayor cantidad de usuarios. Quizá el ideal sería para todos, ¿no? Ese sería nuestro universo, pero para la mayor cantidad, ¿no? Y resulta que algunos de esos usuarios, por un lado tenemos los que tienen discapacidades y tenemos, digamos, los que pensamos somos como la mayoría de los usuarios que vamos a los sitios web, ¿no? Aquí hay una descripción de algunas discapacidades. Yo creo que todos pensamos en discapacidad, por ejemplo, en gente que no ve, en ciegos, ¿no? Alguien que no escucha, o alguien que no puede usar, no sé, las manos, los pies, todo este tipo de cosas es lo que se nos viene a la mente, ¿no? Pero en realidad hay muchos grados, muchos tipos de discapacidad, ¿no? Tenemos estas cosas como cognitiva, por ejemplo, o tenemos toda una serie de problemas, a veces hasta del idioma, o de escolaridad, por ejemplo, ¿no? Un montón de barreras que puede tener la gente para poder usar un sitio web. Para lo que vamos a explicar ahorita, nos vamos a referir a esta organización W3C, que es un poco los que nos, bueno, no un poco, son los que tienen los estándares, digamos, para accesibilidad. Por lo menos la mayoría de la gente toma el W3C como la base. En realidad hay hasta países que tienen sus propias leyes y todo sobre accesibilidad web, ¿no? Pero casi todo creo viene desde el W3C, ¿no? Quien no conozca el W3C, pues entre otras cosas pues, maneja parte del estándar de HTML o del CSS, tiene muchos estándares, ¿no? La accesibilidad, aquí quiero dar esta idea de que tiene que ver no solo con código. Obviamente muchos aquí son programadores y su problema es cómo hacer que el código sea accesible, ¿no? Esa es parte, pero en realidad la accesibilidad tiene que ver con muchas cosas alrededor, ¿no? Tiene que ver con el diseño, ¿no? Si haces algo bien o mal en el diseño te afecta la accesibilidad, y tiene que ver con los contenidos también, por ejemplo, ¿no? Tal vez en muchos casos no tendremos que ver con esas partes, pero todo esto hay que pensarlo. ¿Qué propone la W3C? Estos son sus 4 principios de ellos, ¿no? Perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez. Ellos intentan englobar toda una serie de criterios y pautas que uno tiene que cumplir sobre estas 4 estructuras, ¿no? Perceptible, pues que nuestro contenido sea perceptible, no solo desde la manera más clásica, como pensamos que es en un navegador y viéndolo y ya, sino que cualquier gente lo pueda ver, ¿no? Operabilidad, la manera más sencilla de pensarlo tiene que ver con la navegación. Que alguien, cualquier usuario puede entrar a nuestro sitio y lo pueda navegar, ¿no? Comprensibilidad tiene que ver con la información y robustez tiene que ver con el código, ¿no? Que haya muchos agentes o haya muchos software que puedan tomar ese sitio web y hacer algo con él. Muy rápidamente, nada más para que se den una idea, tenemos este montón de pautas. Dentro de cada uno de esos principios tenemos muchas pautas y muchos criterios. A veces cumplir con la accesibilidad de un sitio web puede ser muy sencillo o puede ser bien complicado. Puede ser un montón de criterios a cumplir, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta, pero la idea de esta plática sobre todo es no agobiarnos por cumplir con todo esto. De hecho, no es necesariamente que cumplirlo todo. Quizás es una de las complejidades de la accesibilidad, que alguien tiene que saber
ver los documentos y definir qué es lo que vamos a cumplir, ¿no? No es un proceso automático. Y por si eso fuera poco, hay niveles. Yo pienso esto un poco como históricamente también, ¿no? Han ido sacando una serie de niveles. Tienes un criterio y lo tienes que cumplir de la manera más sencilla, que es el nivel A, o hay una manera un poco más compleja y un nivel triple A, ¿no? Que han ido saliendo como especificaciones en el tiempo y son cada vez más complejas, ¿no? Una de las cosas importantes es que, por ejemplo, hay mucha gente, sobre todo a nivel de gobierno, que está intentando llegar aquí, el nivel A, doble A. Pero para llegar a este nivel hay que cumplir todo lo del nivel A y luego cumplirlo en el nivel doble A. No hay como, pues ya cumplí doble A aunque no cumpla algo de acá. Se van añadiendo los niveles, ¿no? de requerimientos. Pues vamos a arrancar la parte de los conceptos sencillos. Si nos quedamos en la otra parte, les digo, podemos dar una plática como de 2 o 3 horas para empezar, ¿no? La idea es dar algunos conceptos muy rápidos de qué podríamos estar mejorando, ¿no? Lo primero tiene que ver con la estructura de nuestro HTML, ¿no? El HTML5 nos está dando ya una estructura semántica, hay que usarla todo lo que podamos, ¿no? Hay mucha documentación, toda esa estructura que tenemos que usarla, ¿no? Si nos dedicamos a poner puros divs con clases, por ejemplo, o cosas así, podríamos estar solucionando algo visualmente, pero no vamos a cumplir, ¿no? Con la extensibilidad. Todo lo que tiene que ver con encabezados. Aquí doy un ejemplo, ¿no? H1, H2, H3, ¿no? Tenemos que pensar que nuestras páginas son documentos para ser leídos y que tenemos que darle una jerarquía adecuada a la manera en que vamos leyendo, ¿no? Es una manera muy importante tener esa estructura, este tipo de estructuras claras, ¿no? Este es un ejemplo de estructura, hay varias maneras de estructurar este tipo de encabezados para gráficos. La otra manera que se propone para etiquetar tiene que ver con algo que se llama área, ¿no? Área sería otra manera de estructurar que se complementa al HTML, ¿no? De hecho, a veces uno lo que se encuentra con área es que mucha gente cree que con añadirle código en área ya está cumpliendo accesibilidad, y en realidad no es, a veces pues hasta un error añadir área, no sabe uno lo que está haciendo. Pero en este caso puse un ejemplo muy sencillo de cómo uno puede tener una estructura HTML semántica, digamos, header, y puede uno tener acompañando una estructura de área, ¿no? Si uno empieza por estructurar de esta manera, empezaría uno a darle una estructura a tu página, ¿no? Todos los que son tan allá a la derecha son los diferentes roles que puede uno meter, ¿no? Delante, unas manos. Nada más para una cosa, si han visto, estoy poniendo ligas en todo. Esto lo voy a dejar arriba. Si alguien quiere leer más, todo tiene ligas a documentos donde se puede saber más al respecto, ¿no? Con respecto a las imágenes, yo creo que todo el mundo ya le pone al a sus imágenes cuando hace un sitio, ¿sí? ¿No? Cuando programa una aplicación muy bonita en web, todas sus imágenes, ¿no? Bueno, quizá es el más básico. Estos ALS son importantísimos, ¿no? Nunca pongan una imagen que corresponda con un texto, que esté dentro de una información, sin esta etiqueta y sin su descripción. Por un lado, porque en términos del navegador, del buscador, no le dan la información que necesita para saber qué es eso, ¿no? Ahora ya Google igual tiene mucha inteligencia artificial y podrá saber qué hay ahí, pero lo más sencillo es una descripción de la imagen. Y la otra obviamente tiene que ver con una que ya no sucede mucho, pero ¿qué pasa si el navegador no carga las imágenes? Pues tenemos el texto, ¿no? Que nos describe. Y la otra, cuando alguien ni siquiera puede ver la imagen, por ejemplo, tiene el texto como descripción, ¿no? Teclado, sería otra cosa muy básica. Nuestros sitios tienen que poderse navegar con un teclado, ¿no? No podemos depender o pensar que todo el mundo usa un mouse, ¿no? Ojalá pudieran luego meterse a esta liga, es
una de las cosas que más me gusta, es un reproductor de video que es accesible. Uno se mete y con el teclado puede ponerle play, avanzar, sacar la transcripción, todo es con el puro teclado lo puede uno trabajar, ¿no? Es un ejemplo aquí de la WS. Se supondría que no solo nuestra navegación de menús y etiquetas podríamos navegar, sino que también si tenemos un contenido multimedia, lo deberíamos poder navegar con nuestro teclado, ¿no? Esta es nada más una cuestión de diseño, pero quizás es una de las cosas que votan más. Hay que tener muy claros los contrastes de los textos, ¿no? A veces hacemos cosas como diseñadores de este tipo y se ven muy bonitas, muy elegantes, pero nadie las puede leer, ¿no? Entonces no pasa un criterio de contraste. Una de las cosas buenas con referencia al contraste, al final pongo ligas, hay un montón de páginas donde uno puede meter combinaciones de colores, a veces hasta subir una imagen y te dice esto pasa el mínimo de contraste para el nivel A o para el nivel AA o para el nivel AAA, ¿no? Y uno ya puede diseñar de acuerdo a esos criterios de contraste. Si está uno abajo, pues se sale y entonces no está en lo correcto uno, ¿no? Hipervínculos, hay muchos criterios para los hipervínculos, pero aquí por ejemplo me estoy metiendo un poco ya al contenido. No sé, todos ya estamos bien acostumbrados a que vamos a un periódico en línea y dice enlace, toca aquí y uno pues tiene todo el contexto visual de saber que está el título, la nota y un botoncito que dice leer más, pero en realidad alguien que no tiene todo ese contexto llega a leer más y leer más qué, ¿no? No hay referencia, ¿no? Entonces hay que evitar todo ese tipo de textos que estén sin contexto, ¿no? Es mejor hacer, por ejemplo, una liga dentro del mismo texto, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? El nivel mínimo de educación secundaria es una liga. Aquí le estoy dando el contexto de dónde está la liga. Esto, por ejemplo, casi nadie yo supongo que nadie lo está haciendo. Me gusta mucho este ejemplo que encontré a nivel AAA, que habla de que uno no debería poner contenidos o solo el contenido para alguien más allá de secundaria, ¿no? O sea, si uno tiene, por ejemplo, una página, yo me imagino muchos tipos de páginas científicas, legales, de código, por ejemplo, uno no debería poner un texto nada más para alguien que entiende todo el concepto, sino que uno debería tener una introducción para alguien que tiene un nivel menor de secundaria, por ejemplo, para que por lo menos pueda entender un texto muy básico de qué estás diciendo en el otro texto, si te vas a ligar fondo, ¿no? Y bueno, para acabar esto, hay que validar nuestro HTML. Este casi es el primer paso. Si tú tienes un HTML mal hecho, de entrada estás mal ya en la accesibilidad. Hay que intentar quedarse con casi nada de problemas o warnings de validación, ¿no? Porque eso nos puede afectar luego en la lectura del documento. Todo esto son herramientas, igual son ligas. Esta la resalté mucho. Si un día quieren meterse a ver un poco cómo están sus sitios que han hecho, esta es muy buena. Les da un montón de información sobre qué funciona, qué no funciona, qué está mal, ¿no? Qué criterios de los que veíamos al inicio está tu página cubriendo y qué cosas. Estos son algunos ejemplos de sitios que son muy accesibles, ¿no? Yo creo que los van a ver a veces y a veces son hasta un poco más sencillos de lo que esperamos. Pero son interesantes esos ejemplos. ¿Ya creen? No sé si tengan dudas. Lo de los enlaces, entonces, o sea, si estoy escribiendo como dice el autor en este post, y entonces este post es una liga a esa cosa y eso está chido. O sea,
estoy citando a alguien más. Y dice, como dice este, el autor en su artículo y en su artículo es la liga. el nombre del artículo y el nombre del artículo es la liga. Ajá. Una cosa, yo que no se los voy a enseñar, pero por ejemplo, hace rato estaba jugando con el navegador, con las opciones de accesibilidad de audio. Cuando tú vas pasando el documento en audio, que se escuche, cuando hay una liga, antes de la liga dice liga, y luego el nombre de la liga. Liga y el nombre de la liga. Entonces, tú ya no necesitas, por ejemplo, decir no necesitas poner en el texto que eso es una liga. El lector, por ejemplo, para el que no ve en audio, ya dice liga, nombre de la liga. Le da indicaciones de más a la persona que no ve, por ejemplo. Entonces no necesitas poner liga, pues si no te estará diciendo el lector te diría liga. Mientras un enlace, ¿no? Mientras un elemento de enlace. Sí, porque hay muchos programadores JavaScript que hacen todos los leads, como mencionabas, y cosas como enlaces en terminación de leads. Modifican el comportamiento, pero. Sí, ahí hay que tener cuidado, por ejemplo, que los botones sean botones, no sean divs que parecen visualmente botones, pero son divs y no son botones. Cosas de ese tipo, para que luego todo el mundo jugamos, pero ya a la hora de que haces el comportamiento para que alguien lo use, resulta que no opera como debe operar. Tengo una pregunta sobre los carruseles y los modelos. ¿Y son accesibles o no? Hay que evitarlos a toda costa. Hay que intentar dedicarse a otra profesión si es necesario. Así. Pues hay mucha discusión, pero en general todo ese tipo de cosas muy sofisticadas son difíciles de hacer accesibles, ¿no? Porque estás hablando de que hay muchas maneras en que se va a ver esa información, ¿no? Y luego depende, sabemos mucho de JavaScript, si lo tienes o no lo tienes, cómo vas a trabajar. Entonces, de lo posible se supone que hay que evitar. Hay ejemplos, de hecho, hay en W3C, ¿no? Por ejemplo, de carruseles accesibles, cosas así, o de modales, que lo suben, por ejemplo, las ventanas, ¿no? Tú las abres y hay una serie de criterios, tienes que tener un botón para poderlo cerrar, ¿no? No puedes dar por hecho de que tocando el mouse desaparece, ¿no? Cosas de ese tipo, tienes que cumplir ciertos criterios, ¿no? Pero el problema de esto es obviamente también el problema como del contexto, ¿no? Si tú lo sacas a un usuario de esa página y lo pones en otra, ¿cómo le dices que lo sacas? Estás sacando un lugar y poniendo en otro. Entonces fue más complejo, ¿no? Yo quiero felicitarte porque recibiste todo lo de 2 horas de una forma pues interesante y también comprensible. Digo que yo no estoy dentro de sus áreas, ¿no? Sin embargo, esa parte de los enlaces sí me llama mucho la atención porque pues, es muy lógico de que dijiste leer más que no va a servir aquí para desarrollar. Pero también yo me puse a pensar, bueno, ¿y cómo le enseñamos a una persona, hablando de cuestiones de discapacidad, que eso subrayado es una liga? ¿Qué significa decirlo? ¿Cómo le metemos el concepto de liga? Significa otro enlace y un enlace, ¿sabes? Y empecé a pensar en ese tipo de cosas. Pero creo que es un área de oportunidad muy padre para empezar a buscar soluciones también. Pero sí, definitivamente cuando mostraste esos ejemplos, lo primero que pensé fue en Wikipedia, que así yo me he ido a otra página y he leído varias cosas y no me acuerdo qué empecé. Pero pues es muy práctico, ¿no? Entonces en esa parte, qué bueno que estás comentando eso. Y para la cuestión de las discapacidades, pues sí habría que ser, pues como lo dices, simples y en cierta medida específicos, o darle una introducción previa para decirle pues, lo que es esa sencillez de la misma página, ¿no? Sí, claro. Y pues es la idea. Tal vez luego debe alguna otra cosa más sofisticada, digamos. Realmente es un montón de cosas lo que se tiene que aprender y como valorar.
para hacer que una página entre en ciertos criterios, pero siento que de alguna manera tenemos que empezar a tomar en cuenta cosas, ¿no? Que sean mínimas, y a veces esas cosas mínimas nos ayudan de una manera, por un lado de la accesibilidad, pero también está el otro juego que tiene que ver con los navegadores, con los buscadores, ¿no? Cuando tú haces un sitio bien estructurado, le ayudas al buscador de una manera impresionante, ¿no? Le ayudas a que, ahora sí que se coma todo tu contenido y lo despliegue, ¿no? Bueno. ¿Cómo establecen esos criterios? ¿Cómo saben qué es lo que necesita una persona con discapacidad, una persona con tercera edad, para poder comprender o utilizar las páginas? ¿Hay gente que se dedica a investigar eso? ¿Cómo es que saben que va a ser apto para ellos? ¿Cómo lo van a manejar? Una de las cosas, cuando uno se mete a leer estos documentos del W3C, una de las cosas que es como complejas, pero al mismo tiempo creo que es muy valiosa, es que ellos, o sea, obviamente sí hay gente, hasta, digamos, gente que tiene la discapacidad, que está trabajando en eso. O sea, hay gente que no puede ver y está trabajando en eso, en cómo hacer una web, digamos, que cumpla con sus necesidades, ¿no? Y eso sucede. Pero cuando uno lee los documentos, en realidad están escritos de una manera que te dicen, tenemos que hacer que el documento cumpla estas reglas para intentar cubrir la mayor cantidad de casos sin necesidad de decir, hicimos este sitio para gente que no puede oír, pero tal vez no lo cumple para gente con problemas motrices. Debemos cumplir, son como criterios generales que intenten cubrir todo, ¿no? Esa es su dificultad. O que en un momento dado, también esa es la otra cosa que no vemos a veces, que no solo lo cumplimos a partir del mismo navegador, ¿no? A veces es otro programa, ¿no? O un navegador hecho específicamente para un tipo de persona, para una discapacidad. Entonces, cualquiera de esos software que estemos usando van a usar como base el mismo sitio, pero lo traduzcan o lo muestren en la manera en que lo necesita el usuario, ¿no? Así es, por decirlo así, más bien lo pueden interpretar, ¿no? Buscando un poco también eso, que no entres como en cajones, decir, pues sí, ya cumplimos este tipo de discapacidad y este también, pero ahí está, quién sabe, ¿no? Sino hay una búsqueda como de hacer una serie de criterios generales, ¿no? Y también la otra, un poco criterios que no se dependan, que ahí a veces también es una dificultad, no dependan como de la tecnología específica. Luego a veces es difícil encontrar los ejemplos claritos, ¿no? Porque ellos dicen, esta es la norma, busca las maneras de cumplirlo, ¿no? Debe haber 2 o 3 maneras a veces, ya en términos muy claros, así técnicos, ¿no? No busca como, este es el ejemplo y todo así, ¿no? Bueno, felicidades por la plática. Yo sí los invitaría a que todos los que se dediquen a desarrollar cualquier cosa, no solo páginas web, aplicaciones y demás,